FM. Y ahora comienza La Hora de la Historia Viva, un espacio de divulgación histórica, memorial oral y cultura puertorriqueña, con el doctor Carlos Hernández, historiador oficial de Puerto Rico y catedrático de Historia de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez. La Hora de la Historia Viva, donde el pasado cobra voz y la historia sigue viva. Con ustedes, el doctor Carlos Hernández. Buenas tardes, Puerto Rico y el mundo. Buenas tardes, Alexander. ¿Cómo están las cosas por allá? ¿Todo bien? Muy bien, Carlos. Encantado de estar aquí nuevamente en este sexto episodio de la hora de la historia viva. Así mismo es. Estamos ya en el sexto episodio. Pégate el micrófono, Carlos, más. Sí. Y hoy abrimos, ¿verdad?, con la cabina para conversar con una voz que ha acompañado al país durante décadas, años, ¿verdad? Y es el periodista Jorge Rivera Nieves. ¿Quién no conoce a Jorge Rivera Nieves? Imagínense. La historia no vive solamente en los archivos, vive también en la voz de quienes estuvieron allí. Cuando ocurrió la noticia, cuando el país sintió miedo, indignación, tristeza, alegría o esperanza. Hoy queremos conocer al hombre que estuvo detrás del micrófono y de la cámara y que ahora reúne parte de ese camino en su libro titulado Anecdotario de un periodista silvestre y algunas lecciones aprendidas. Alexander. Saludos y muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando en la tarde de hoy. Estaré acompañando al doctor Carlos Hernández en esta conversación. Más adelante vamos a ver si abrimos las líneas para que nuestros oyentes compartan sus recuerdos, preguntas. Hoy no venimos a dar una conferencia, venimos a conversar con Jorge, a recordar con él y seguramente también a reírnos. Así mismo es, sí señor, porque hoy en la memoria la voz también, ¿verdad?, se vuelve historia. Hoy recordamos que una noticia puede quedarse en el país no solo por lo que ocurrió, sino por la voz que la contó. Cargualenda, el Cerro Maravilla, Villa Sin Miedo, el fuego del Dupont Plaza, las elecciones, Filiberto Ojeda y las protestas del 2019 son algunos de los momentos que el periodista Jorge Rivera Nieves presenció y narró. Pero el libro nos permite mirar más allá del titular, hacia el miedo, la disciplina, el humor, las dudas y las lecciones que quedaron después de apagar las cámaras. Saludos, Jorge Rivera Nieves, gracias por aceptar esta invitación y bienvenido a la hora de la historia viva. Caramba, honrado con la invitación, ciertamente, aquí estamos para conversar lo que ustedes digan. Qué bueno, un abrazo a todos. Un abrazo, seguro que sí. Aquí les voy a poner el libro para que lo vean, ¿verdad? Y vamos a empezar precisamente con eso, con la portada. Ahí aparece un niño con camisa blanca, pantalones cortos, botas de vaquero. Y cuando miras esa fotografía, cuando tú miras esa fotografía, Jorge, ¿qué es lo primero que se te vuelve a la memoria? ¿Qué es lo primero que tú piensas cuando ves ese es Jorge Rivera Nieves, ¿sí? Lo que nos están viendo a través de las redes, ¿verdad? Estoy poniendo el libro para que la gente lo pueda presenciar. Pues mira, ese niño no ha cambiado mucho. Ahora tiene bigote. Y los pantalones cortos los usa los fines de semana, porque en el canal no me dejan venir en calzones cortos. Lamentablemente es así. Y ese barrio que aparece ahí tan extraordinario, ¿verdad? ¿Qué nos podías comentar de eso? Pues mira, estimo yo tendría ahí como 4 años de edad. Jovencito. Yo entiendo que ya teníamos que estar lo que llamamos el 5 de San Lorenzo, que es la carretera vieja que conduce de Caguas a San Lorenzo. Yo sé que por ahí caminando al fondo se ve un caminito y podíamos llegar al río grande de Loíza. Sí, en una estampa bien bonita, sí. como fue la niñez que tuvimos. Recuerdo que en ese barrio, de las casitas al fondo, ya había llegado la televisión y había una señora que tenía televisión en el hogar y entonces los niños nos reunimos a ver un ratito de televisión por las tardes. Claro, que eso era una magia completamente, seguro. Sí, claro. Sí, ciertamente. Sí, lo más que se y al lado de la casa había un pozo hecho en piedra que nos servíamos agua. Wow, y de ese barrio en esa etapa también recuerdo que una afección que me dio en las amígdalas. Sí. Mami me preparó un remedio casero
que si mal no recuerdo incluía raíces de palma, cogollo de jobo, piedra lumbre y unas cosas, Wow. y hacía gárgaras con ella, y no fue necesario extirparme las amíndalas. Sí, que hoy dicen que eso es un error, porque eso es parte de nuestra Es un filtro. sistema de, Es un filtro. de defensa. Sí, señor. Así es. Así es, estamos hablando con el gran periodista queridísimo Jorge Rivera Nieves, que es un hombre ancla de Telemundo, ¿verdad? Y el título se presenta como un periodista silvestre, Jorge. ¿Por qué escogiste esa palabra? ¿Qué significa ser silvestre después de tantos años en la radio y la televisión? Pues es que nunca estudié ni locución ni comunicaciones, no estudié periodismo. Wow. Mi formación académica a nivel universitario fue en sociales, concentración en psicología, y como te comenté luego cuando estuvimos allá en San Germán, planificando cuando me jubile, irme a estudiar porque intereso hacer un doctorado en historia. Mira qué bien, qué bien. Oye, está con el historiador de Puerto Rico hoy, así que te puede considerar, Jorge. Sí, en confianza, seguro Bueno, que sí. Claro, Sí. imagínate. ¿Y qué temas te gusta de historia? ¿Qué temas te fascinan así? Que tú dices, este es mi tema. Toda, Sí. honestamente, más bien la historia contemporánea. Claro. La historia antigua me nutro leyendo, digamos, a los filósofos, particularmente los estoicos, Claro. pero ya la historia contemporánea. Y creo que te mencioné que, por ejemplo, Silverio Pérez escribió un libro, a mi juicio es lo mejor que se ha escrito sobre historia de Puerto Rico. Sí, señor. Se titula La vitrina rota o qué pasó aquí. Sí, exacto. Empieza con C la palabra. Sí. Correcto. Sí. Y no es corazón. Es correcto. Sí. No, es la parte alta del mástil de los navíos antiguos. Exactamente. Así es. Cuando te enviaban bien lejos para allá o para el archipiélago de islas cerca del sur de África, las Islas Carayo. Así mismo es. Oye, el libro aparece con mucha fuerza la figura de tu padre Firpo, ¿verdad? ¿Qué heredaste de él y qué tuviste que aprender por tu propia cuenta? Es que ese varón, honestamente, como mencioné, analfabeto funcional, no sabía leer ni escribir. Wow, eso es increíble. De adulto fue aprendiendo a garabatear su nombre y escribir los números y demás, pero tenía una inteligencia natural, pero más que todo se destacaba en él su buen corazón, un hombre profundamente noble, desprendido y con una ética de trabajo ejemplar, y aprendí eso, igual que mami también. Claro. Con una parejita hermosa. Claro. Y de muchas luchas, seguro. Sí. Claro. Que no era fácil en ese momento, estaba en un momento bien difícil en la historia de Puerto Rico, no era nada fácil eso. Mira, sí, tienes razón, pero por ejemplo, que yo recuerde, en casa nunca no pasamos hambre, fíjate. Qué bien está eso. Dentro de las limitaciones considero que vivimos en abundancia. Wow, eso está bueno. Eso Sí, que es grande, sí. Wow. Recuerdos bonitos, todo. No, y que la gente se compartía, había mucha solidaridad. Yo recuerdo mis abuelos tenían una vaquita y entonces cuando la vaca paría le llevaban leche para hacer requesón a los vecinos, sí, los huevos, todo se compartía. No había, lo tuyo era del otro, entonces se complementaban en esa pobreza, ¿verdad? Material, pero no de espíritu. Desgraciadamente hoy la pobreza es de espíritu, lamentablemente. Es correcto. Así es, lamentablemente. Y tu expediente académico no anunciaba una carrera fácil, ¿verdad? Un promedio de 1.98, se parece a mí, ¿eh? Sí, que a mí me superó por 3 puntos. Sí. Y una relación difícil con las matemáticas. ¿Cómo lograste que una nota no decidiera el tamaño de tu futuro? Sí, bueno, todo comenzó cuando estaba en 4º grado, que la profesora de aritmética, la señora Gorman, me enviara a pizarra a resolver un problema y no di pie con bola. Y por lo menos en 3 o 4 ocasiones frente a la clase me dijo, pero qué bruto el muchacho y me lo enfatizó, y yo me lo creí por un tiempo. Y a nivel subconsciente desarrollé una aversión hacia las matemáticas, pero nada, hay que superar una vez identificamos. Y después eso vino a requintar en la escuela superior, porque ya siendo presidente de la clase en la Escuela Superior Central de Santurce en el último año,
Para aquel tiempo, los requisitos de graduación eran 12 créditos y curiosamente la clase de inglés era electiva. Wow. Pues yo llevaba inglés 12, de modo que llevaba 13 créditos. Pero ya la profesora de inglés, María del Pilar Reyes, me había sentenciado que me iba a colgar, porque siempre llegaba tarde. Previo a la clase de inglés teníamos la clase de coro con doña Remedios Becerril, y la Central es una escuela grande, y cuando doña Remedio nos cogió por el cuello, nos retenía en el salón regañándonos, y cuando yo llegaba al salón de inglés, pues ya era tarde y la profesora en la puerta esperando me decía, no entras, bien. Wow. ¿Qué pasa? Que simultáneamente la profesora Marixa Robles, que era la consejera de la clase, a su vez era la maestra de salón hogar y la maestra de álgebra. Wow. Por la mañana llevo el periodo de salón hogar de 8 a 8:40, de 8:40 a 9:20 era la clase de álgebra y yo me le fugaba. Wow. Y ella me dio cordel. Llegó mayo, nos graduamos. Perdón, recuerdo que nuestra graduación se llevó a cabo en el Teatro de la Universidad, recinto Río Piedras, y al otro día nos reunimos en la oficinita de la clase para entregar notas y diplomas a los miembros de la directiva. Cuando me entrega a mí, me entrega las notas, y yo digo, mi diploma. Me dice, ¿tú no tienes diploma? Wow. Y yo, pero venga acá, yo sé que mi Reyes me colgó. Me dice, si tú te crees que me cogiste de tonta, yo te colgué también. Pues por eso, entonces me dijo, vamos, vas a repetir la clase conmigo, la clase de álgebra, y te voy a dar C. Lo único que te pido es que no faltes. Wow. Pues lo vi una propuesta razonable, Claro. No tenía muchas alternativas, tenía que aceptarla. Aproveché y entonces repetí inglés 12, el cual aprobé con A y con la C que me dio Marixa Robles, pues subí el promedio a 1.98. O sea, que era más bajito todavía. Wow, eso está brutal. ¿Y con eso qué hiciste? Con ese 1.98. Pues entonces la OPR no me aceptó y entramos a lo que es hoy el sistema universitario Ana Geméndez, que era antes el Puerto Rico Junior College. Sí, señor. Estamos hablando de agosto del 68. Wow. Ahí estudié 2 años, subí el promedio creo que a 360 más o menos, y pasé a la UPR. Qué bien, hiciste un donde transfer ahí. terminé el Exacto. bachillerato en sociales con la concentración en psicología, con vista de seguir para estudiar derecho, porque yo en esencia quería ser abogado de niño. Wow. Pero requinté, fíjate, periodista silvestre, pero Grenda, mi hija mayor, es periodista estudiada, diplomada. Y Mónica, mi hija menor, pues abogada. Mira pues eso, ahí o sea estoy, que- ahí empaté la pelea. Ahí se combinaron las dos cosas. Eso te iba a decir, la Sí. radio para ti fue una especie de escuela paralela, ¿verdad? Entonces, ¿qué encontraste en aquellas emisoras de Santurce que tú no encontrabas en el salón de clase? ¿Qué encontraste Mira, ahí? ciertamente, bueno, el contacto con la información, aprendí a escribir en maquinilla, mecanografiar, que no sabía. Ok. Siempre como me ha gustado la lectura, eso, aparte del conocimiento, enriquece vocabulario. Claro. Y entonces el contacto con la gente. El periodista es un eslabón entre Claro. el acontecer en una comunidad, una sociedad, y la realidad que vive ese país, ¿tú entiendes? Claro. Sí, mucho. A mí radio me fascina. Sí. Y Me nunca fascina. te dio por estudiar entonces comunicaciones, que es raro. ¿Por qué no entraste comunicaciones como tal? Sí, Bueno, ya tenías toda esa hay un experiencia. detalle también, porque cuando yo comencé en radio, en el 68, no existían todavía las escuelas de comunicaciones. Ah, Es a wow. mediados de la década del 70 Ah, eso no lo sabía. que Wow. comienzan las escuelas de comunicaciones. La primera fue la de la OPR. Sí, sí, Y ya yo más o menos estaba en radio posicionándome. claro. Y en el 77 comencé en Telemundo, no me lo requirieron. Wow. Me hicieron una prueba cuando me concedieron una entrevista de empleo que consistió en 3 partes y me dijeron, la avisamos, y como a los 8 días me llamaron, me dijo, usted es la persona. Wow. Y de eso hace ya 49 y pico de años, picando para 50. El año que viene cumplo 50 en el canal. Y cuéntale a la gente que no han tenido la oportunidad de leer el libro, ¿quién fue la persona que te estimuló, que te dijo, tú sí puedes hacer esto? Todo comenzó en la escuela superior. Muy bien.
con el profesor Eligio Armstrong, que era el director de deportes de la escuela. Y aunque yo nunca he practicado algún deporte, ya en cuarto año nos reuníamos una vez al mes en asamblea en el salón de actos. Éramos 20 salones hogares, una clase numerosa de más de 500 estudiantes. ¡Wow! Muchísimo. Allí yo me dirigía a la asamblea, administración, facultad, compañeros estudiantes, y el profesor detecta, identifica que Jorge tenía talento, ¿no?, para las comunicaciones, y comenzó a hacerme ofrecimientos. Mira en un eso. principio yo no quería, pero él, que eso le digo yo a los estudiantes cuando los invitan a hablar con ellos, Claro. escuchar a sus profesores, a sus maestros, porque son personas que respeto mucho y que Papá Dios les ha provisto Claro. una visión, una inteligencia superior para identificar cuáles son las cualidades de un alumno y cuáles son los puntos débiles. Pues el profesor insistió tanto y me la puso tan fácil que no pude continuar diciéndole no, y ahí comencé en radio. Increíble. Y brutal, excelente. Estamos hablando con el periodista querido, amado por todos nosotros, por todos los puertorriqueños, Jorge Rivera Nieves. Y vamos a una pausa porque vamos a seguir toda la hora. Jorge la guardó para nosotros hoy, ¿verdad? Así es. Pues mira, tengo alguna limitación porque llegué a la oficina y la compañera Ivonne Soya comenzó una semanita de vacaciones. Me limito un poquito el tiempo, pero podemos estar un ratito más. Un ratito más, pues. Claro Hablé con la productora y me dijo, dale para adelante, porque bajé a la guagua a que podamos conversar sin interrupciones. Claro. Y me dijo, sube a las 3:30 porque hay que grabar titulares y otras cositas. Está bien. Claro que sí, pero vamos a ver si lo hacemos rapidito. Perfecto. Pues, queremos agradecer a Gastrohepatology Institute of Puerto Rico, del doctor Henrik Pagán. Él es gastroenterólogo y hepatólogo de trasplantes. Estamos en nuestra nueva oficina en la Torre Médica San Lucas. Nuestro teléfono es 787-651-0111. Estamos en la suite 719. Vámonos con el compañero Alexis a la pausa y regresamos con el gran Jorge Rivera Nieves aquí en la hora de la historia viva. Clínica Veterinaria de Aybonito, el doctor Peter Matina y todo su personal se une a la hora de la historia viva, fomentando la historia de nuestro país. Contamos con atención veterinaria profesional, responsable y con amor. Clínica Veterinaria de Aybonito del doctor Peter Matina está en la calle Julio Cintrón, 109 Aybonito. Para citas, 787-735-5730. 787-735-5730. Clínica Veterinaria de Aybonito. Dolor de espalda, molestia en el cuello, dolor lumbar, migrañas o dolores de cabeza que afectan su calidad de vida. La clínica quiropráctica de la doctora Senia Medina lleva más de 30 años sirviendo a Ponce y todo el sur de Puerto Rico, siendo pionera en el cuidado quiropráctico y ayudando a miles de pacientes a recuperar su bienestar y movilidad. Visítanos en el 2484 Ponce Bypass, Suite 2 frente a Sam's Club de Ponce. Llama hoy al 787-848-6539. 848-6539. Clínica Quiropráctica Doctora Senia Medina. No siga acostumbrándose al dolor. Dé el primer paso hacia una mejor calidad de vida. Llama al 848-6539. Doctora Senia Medina. Cuando la experiencia y el compromiso hacen la diferencia, confía en el bufete legal del licenciado Pedro Rinaldi Nutt, con 32 años de experiencia, brindando representación profesional en casos civiles y criminales, ofreciendo orientación legal con seriedad, dedicación y excelencia. Visítanos en la suite 131 de la Rambla Plaza, 606, Avenida Tito Castro en Ponce. Para consultas, llame al 787-360-5877, 360-5877. Licenciado Pedro Rinaldi Nutt, experiencia, confianza y defensa legal a su servicio. Estamos de regreso en la hora de la historia viva, donde la memoria de Puerto Rico tiene voz. Buenas tardes, entramos al tema central. No vamos a resumir el libro capítulo por capítulo, ¿verdad? Estamos
obviamente enfatizando que compren el libro. Está en El Candil, está en las principales librerías del país, la Casa Norberto. Así que adquieran el libro, ¿verdad? Aquí en Ponce, la librería del Candil. Preferimos así abrir algunas puertas, ¿verdad? Para que Jorge nos lleve al momento que vio, que sintió, que estaba con él y que aprendió después, ¿verdad? ¿Cuándo sentiste que había llegado el momento de escribir estas memorias? ¿Hubo una conversación, una experiencia que te hiciera decir, tengo que contar esto? Sí, fíjate, compartiendo cuando nos reuníamos entre amigos y compañeros de trabajo, a socializar, pues surgían las historias que uno, no, a mí me pasó esto, me pasó aquello, y eso fluyó hasta que en una ocasión y en varias se repitió, me decían, caramba, Jorge, hay mucha información interesante que has tenido y has vivido, escribe, y ahí comencé a darle pensamiento al asunto, y como en el 2020-2021 comenzamos el proceso. Wow, mucho tiempo. Hablé con José González de Filos. Para ese tiempo él estaba con el hermano, con Norberto González. Sí, no ocurrió nada, pero un par de años después me llama, me dice, Jorge, ¿qué pasó con el libro? Y yo le digo, bueno, ahí tengo un montón de información. Y comenzamos a trabajar en el 23. Wow. Él me asignó a una joven bien talentosa, la doctora Ana Lorian Colón González, que es sobrina de ellos. Esa niña es maravillosa y me fue llevando la mano. Estuvimos trabajando 2 años, 7 meses. Increíble. Escribimos 11 borradores hasta que finalmente estuvo el trabajo listo para publicarse. Eso es importante que lo digas, ¿verdad? Porque hay personas que piensan que escribir un libro es la cosa más fácil del mundo. Y organizar eso nada más mentalmente no es tarea fácil. Esto no... No. Claro. Fueron horas de trabajo, porque suerte que Ana vive en Calley y tenemos una casita en el campo, en el barrio Cercadillo, que ya te hablé. Qué bien. Y yo arrancaba para allá los fines de semana, nos reuníamos sábados y domingos por las mañanas, temprano. Trabajamos 4, 5, 6 horas. Después ya transcribía, me enviaba, íbamos corrigiendo. Sí, bien retante, interesante, ¿no? Sí, claro. Interesante por demás. Jorge, vamos a mencionarte algunos acontecimientos. No buscamos una explicación larga, queremos la primera imagen, el primer sonido, la primera emoción que te viene a la mente. Luego seguimos la conversación desde ahí. ¿Qué recuerdas de Karl Wallenda? ¿Cuál fue la primera imagen que vuelve cuando escucha ese nombre de Karl Wallenda? Pues mira, eso fue un miércoles santo y eran días flojos, y recuerdo que por la mañana ya el compañero Raúl Quiñones había comenzado a trabajar con nosotros. Nos reunimos con el que era director de noticias, asignó las tareas, y Raúl le dice al compañero director de entonces, ya fallecido, Memel Álvarez, dice, y lo de Karl Wallenda, Memel le dijo, despreocúpate que eso es una actividad que está siendo auspiciada por UAPA, cubre tu agenda y luego, si te da tiempo, pasa por allí. Yo me fui para cubrir las tareas asignadas, terminamos temprano, la última tarea era una entrevista con un empresario puertorriqueño, el ingeniero Gabriel Fuentes, que a la sazón tenía un pleito con la administración de Roberto Barceló. Y entonces a él le gusta la bohemia, y el camarógrafo que estaba conmigo, Abraham Beliz, que está vivo, gracias a Dios, se había llevado al requinto. La cuestión fue que habíamos armado una mini bohemia en la oficina del ingeniero, después que hicimos una entrevista, cuando de momento nos llaman por radio de que Karl Wallenda había caído. Eso está brutal. Ahí se acabó la bohemia, arrancamos para la escena, y fue una odisea poder mitigar el hecho de que Guapa Televisión era el canal que auspiciaba, pues lo tenía todo. Si se van a los archivos, que eso está en YouTube, creo, la narración del compañero Guillermo José Torres, cuando Karl Wallenda se cae, es sumamente estremecedora. Y nunca la suspendió, nunca. Siguió hablando. Que nunca la suspendió, siguió hablando él. Es correcto, es correcto.
Guillo, yo lo había conocido cuando yo había comenzado en Guapa Radio, en el 68, ¿no? Ajá. Él recién había salido de su servicio militar. Sí. Pues conmovedor, pero ellos tenían todas las imágenes. Claro. Tuvimos que recrear, ver cómo rescatábamos. Conseguimos, mediante la investigación que hicimos, un chofer de taxi que había firmado con una camarita Super 8 eso es cuando increíble. Walenda cayó. Wow, eso sí, entonces fue eso. Pudimos conseguirlo Increíble. luego de horas de búsqueda. Ajá. Y a las 10 de la noche pudimos ir al aire con un boletín, luego de haber conseguido la película Super 8 y haberla transferido al formato de 16 milímetros. Sí, que no era fácil Que era el que tampoco. usamos nosotros. Claro. Sí. Aquello fue histórico. Sí, eso no es como ahora con un celular y ya se acabó y graba. Eso no es así. Es correcto. Ese espectáculo era del Circo Panamericano y la persona que moderaba el circo era nada más y nada menos que Luis Vigoró padre. Luis Vigoró padre, la persona. Eso es correcto. Señor, sí, el Circo Panamericano. Y del Cerro Es Maravilla, correcto. ¿qué recuerda de la... ¿En qué momento tú comprendiste que la versión oficial no siempre contiene toda la verdad? Y aquí en Ponce nos toca de cerca, ¿verdad? Porque la persona que entrevista a Julio Ortiz Molina, que es el ¿cómo se llama esto? El chofer público que lleva a los muchachos allá arriba, fue un periodista, aunque de origen cubano o ponceño, ¿verdad? Ay, se me escapa el nombre ahora, él anunciaba los deportes, el caque. Que estaba en PAB. Sí, en PAB, exacto. Raúl, ya me lo recuerdo, porque el hijo lo conozco, el hijo es licenciado. ¿Qué recuerda de ese momento del Cerro Maravilla? Pues antes de que ocurriesen los sucesos, yo vengo a caer en cuenta de quiénes eran los muchachos como 24 o 36 horas después de haber ocurrido los hechos. Wow. Porque Arnaldo Darío sí. y Carlos Soto Arribí vivían en la torre del condominio Quintana en Atorrey. Y yo vivía ahí. Y por las tardes, cuando salía del canal que me iba para casa, en el primer piso, no sé, recuerda esos condominios antes de vivienda de interés público, sí. Habían lo que llamaban un colmadito, un supermercadito, pues había un Lucky Seven. Wow. Nos reuníamos allí a compartir unos refrigerios y demás, entre ellos el afamado compositor Amaury Veray. Wow. Y Arnaldo me dijo, Jorge, está pendiente que pronto va a ocurrir algo en Puerto Rico. Eso está brutal. Recuerdo que le pregunté si iba a ser un secuestro, porque para ese tiempo las Brigadas Rojas en Italia habían secuestrado al primer ministro Aldo Moro. Wow. ¿Verdad? Nada, quedó ahí el asunto. Seguimos reuniéndonos, no se volvió a hablar del tema. Cuando ese 25 de julio ocurre lo que ya sabemos, y no es hasta el otro día que yo caigo en cuenta que los muchachos que habían matado era Arnaldo Darío Rosado y Carlos Soto Arribí. Eso está brutal, eso es una cosa increíble. ¿Ve? Luis R. Valera, ese se llamaba el señor, Luis R. Valera. Varela. Luis Varela. Sí. El de la comarca. El de los caques, que decía los caques. Sí, pero era el editor de prensa asociada para la zona sur también. Sí, señor. Así es, que tuvo un programa de deporte. Sí, en Radio Católica. Radio Católica, ya que estuvo muchos años. Bien querido por mi padre. Sí, adorado. Adorado. Mire, y Villa Sin Miedo, cuando recuerdas aquel escenario de desalojo, barricadas y fuerzas policiales, ¿qué rostro o escena se te aparece primero en la mente? Mira, recuerdo que los últimos días vivíamos en nuestros vehículos, dormíamos allí. Wow, eso está Tato Ramos, compañero periodista del periódico El Mundo, él tenía una campera, una Volkswagen, una guaguita equipadita con cocina, cocinamos. Y allí, porque nos integramos bien a la comunidad esperando cuando se fuese a producir el desalojo. Pero la imagen vívida que tengo es cuando los alguaciles de un helicóptero por altavoz le decían a la gente que tenían que desalojar, no desalojaron. Wow. Los vecinos habían creado unas barricadas con neumáticos y le pegaron fuego.
pero la fuerza de choque se había organizado que en vez de atacarlos directamente por el frente, fueron por la retaguardia, comenzaron de atrás para adelante, ¿no? Increíble. Recuerdo todo ese humareda, el corre-corre, toda, perdón, la situación. Entramos, y recuerdo una familia que tenían un joven postrado en cama. Wow. Intervenimos para que los auxiliaran primero y se llevaron al joven y a la familia a recibir atención médica. Aquello tardó como 2 horas en lo que la policía tuvo control completo de toda la finca Las Dolores, que pasa por ahí, por la carretera número 3 en Río Grande, y está improductiva, llena de maleza, de pangola. Totalmente de pangola. Sí, señor, vacía completamente, sí, señor. Recuerdo que matan a un policía, acusaron a un muchacho apellido Bellón, que tenía un hermano boxeador. Sí. Se refugió en Cuba, después se logró esclarecer que fue otro policía que se le zafó un disparo y lo mató a un agente de la fuerza de choque. El fuego cruzado que siempre se da, lamentablemente, en estos casos. Claro, claro. Correcto. Tú sabes que el historiador Fernando Picó nos contó una vez, yo fui estudiante de Picó, nos dijo que la noche antes lo llamó doña Inés, que era la gran viuda, ya había muerto Luis Muñoz Marín. Don Luis. Y ella lo llama y le dice, contra Fernando, yo estoy pensando ir mañana allí. Al mismo día que venía el desalojo completo. El desalojo. Sí, el desalojo. Ella le dijo que ella estaba dispuesta a ir allí. Mira qué mujer valiente, qué mujer extraordinaria. Y muy poca gente conoce eso en la historia de Puerto Rico, ¿verdad? Que eran personas dispuestas al sacrificio total, ¿verdad? Por lo que ellos entendían que era la justicia. Creo que vamos a una pausa. Vamos a una pausa y regresamos. En el caso de doña Inés, ella fue profesora de español en la Central, y creo que estuvo vinculada en sus orígenes a la directiva del Partido Nacionalista con don Pedro. Señor, que la votaron de la escuela y era muy amiga de don Pedro. Sí, señor, y muy amiga de Gabriela Mistral. Cuando don Pedro estuvo preso en Atlanta, Gabriela Mistral, que es una escritora chilena, premio Nobel de Literatura, iba a visitar a don Pedro a la prisión en Atlanta. Y Gabriela es un seudónimo. Sí, exacto. Oye, por las redes sociales estamos en la página de WPAB, dele like. Dice Adel Sayas Mar, dice, excelente, la voz de Rivera Nieves es seguridad. Y otra joven dice, periodista de apellido Varela, que era el apellido que estaba buscando. Sí, claro que sí. Vámonos a una pausa y seguimos con Jorge Rivera Nieves. Jorge, ¿cuánto tiempo más tiene? ¿Tendrá como 15 minutitos más? Yo creo que entre 10 y 15 podemos intentarlo. Sí. Perfecto. Okay. Vámonos rápido a la pausa para seguir con caballero de la radio. Adelante. Clínica Veterinaria de Aybonito, el doctor Peter Matina y todo su personal se une a la hora de la historia viva, fomentando la historia de nuestro país. Contamos con atención veterinaria profesional, responsable y con amor. Clínica Veterinaria de Aybonito del doctor Peter Matina está en la calle Julio Cintrón, 109 Aybonito. Para citas, 787-735-5730. 787-735-5730. Clínica Veterinaria de Aybonito. Cuando la experiencia y el compromiso hacen la diferencia, confía en el bufete legal del licenciado Pedro Rinaldi Nun, con 32 años de experiencia, brindando representación profesional en casos civiles y criminales, ofreciendo orientación legal con seriedad, dedicación y excelencia. Visítanos en la suite 131 de la Rambla Plaza, 606, Avenida Tito Castro en Ponce. Para consultas, llame al 787-360-5877, 360-5877. Licenciado Pedro Rinaldi Nun, experiencia, confianza y defensa legal a su servicio. Dolor de espalda, molestia en el cuello, dolor lumbar, migrañas o dolores de cabeza que afectan su calidad de vida. La clínica quiropráctica de la doctora Zenia Medina lleva más de 30 años sirviendo a Ponce y todo el sur de Puerto Rico, siendo pionera en el cuidado quiropráctico y ayudando a miles de pacientes a recuperar su bienestar y movilidad. Visítanos en el 2484 Ponce Bypass, Suite 2 frente a Sam's Club
Club de Ponce. Llama hoy al 787-848-6539. 848-6539. Clínica Quiropráctica Doctora Senia Medina. No siga acostumbrándose al dolor. Dé el primer paso hacia una mejor calidad de vida. Llama al 848-6539. Doctora Senia Medina. Y regresamos. Escuchas La Hora de la Historia Viva, donde la memoria de Puerto Rico tiene voz. Y aquí estamos de vuelta, usando un poco de la amabilidad del periodista Jorge Rivera Nieves. Yo no quisiera dejar pasar por alto el fuego del Dupont Plaza. Ese fuego interrumpió una noche de Año Nuevo, ¿verdad? Y se convirtió en una herida nacional. ¿Cómo se trabaja mientras otros celebran? Y uno sabe que está frente a una tragedia enorme. ¿Cómo tuviste esa experiencia, Jorge? Mira, antes que todo, eso fue honestamente para pelo, pero sí. ¿Qué pasa? En el contexto, la gerencia del hotel con la Unión de Tronquistas llevaban tiempo negociando para un nuevo convenio colectivo y la negociación se tornó bien álgida. Y previo a eso habían ocurrido unos conatos de incendio en el hotel que no pasaban a mayores. Ese 31 de diciembre, incluso en el canal, estamos nosotros, pues nada, nos vamos temprano y de momento entra una llamada y dice, mira, otro fuego en el Dupont. Se envía un camarógrafo para chequear, como las ocasiones anteriores, había sido conato. ¿Qué pasa? Que cuando el hombre llega, llama por radio y nos dice, esta situación está fea, se habla de muertos. Ahí se olvidó en lo que respecta a uno, porque el periodista como servidor público estamos 24/7. Tú sabes cuando empiezas a trabajar una escena, pero no sabes cuándo vas a acabar. Increíble. Pues arrancamos al punto, despedimos el año allí, como era de esperarse ante una tragedia de esa magnitud. El fuego del Dupont fueron más de 90 y pico de vidas que se perdieron. Sí, señor. Recuerdo que en el recinto de ciencias médicas se habilitó una morgue gigante para ubicar los restos de los cuerpos. En una ocasión nos dejaron acceso a la prensa y aún con mascarillas el hedor a carne quemada es imborrable, porque lo tengo aquí presente en mi memoria. Y tú lo que veías eran las decenas de cuerpos cubiertos con sábanas color blanco, chuquitos, ¿verdad? Como el caso de Vigoró. Yo vi el cuerpo de Vigoró, después cuando un hombre casi 6 pies se redujo aquello a la mitad. Sí, claro. Bien impresionante. Lo del Dupont, honestamente, fue trágico. Afortunadamente, produjo legislación no solo a nivel de Puerto Rico, sino a nivel de los Estados Unidos entonces, porque se ha establecido que los materiales de construcción tienen que ser resistentes al fuego lo más posible, las cortinas, la alfombra, que las puertas tienen que abrir todas siempre hacia afuera, y así por el estilo, pero con una tragedia grande. Recuerdo que el fiscal que llevó el caso aquí en Puerto Rico, Ismael Betancourt, buenos amigos que fuimos. Ismael murió ya hace algún tiempo. Después fue superintendente de la policía. Sí, no, aquello fue trágico. Oye, ¿qué recuerda? ¿Quién estaba contigo ese día? No, Grenda, mi hija, iba a estar conmigo ese día, iba a despedir a él. Yo lo que hice fue que la llevé a casa, y regresé, y estuvimos trabajando corrido como hasta las 5 de la mañana. Volví a la casa, me dio una ducha y seguimos. Para aquel tiempo yo era un chamaquito, jovencito, 30 años tal vez, o menos, no sé, por ahí estaba. Oye, y a mí yo al trabajo no le tengo miedo. Muy bien. Y de la entrevista con Filiberto Ojeda Río ocurrió bajo unas condiciones muy particulares, ¿verdad? Sin entrar en secreto, que todavía deban respetarse, ¿verdad? ¿Cómo viviste aquel trayecto y qué pasaba mientras te llevaba vendado de un lugar a otro? Bueno, bien emocionado porque la negociación comenzó
como 3 o 4 meses antes. La entrevista fue un domingo 18 de diciembre Wow, del 93. Increíble. Domingo 18 de diciembre del 93. Y las negociaciones se habían comenzado como en julio, agosto. Wow. E incluso una de las visitas de corroboración fue en Ponce. Nos citaron a Ponce, yo viajé allá, me ubiqué en un lugar frente al barrio Tenerías. En el vehículo que me llevan se monta una persona con uniforme de hombre, pero era una dama disfrazada de hombre. Corroboró ciertas informaciones y por ahí siguió. El día de la entrevista, pues, seguí las instrucciones, llegué al lugar convenido, me interceptan, ahí es que me vendan. La dama del barrio Tenería fue la que me buscó para ese día de la entrevista y me dijo, en adelante vamos a actuar como pareja. Es decir, tomados de la mano. Llegamos a un lugar aquí en el área de Caimito, bajamos del automóvil en que me buscaron y abordamos un vehículo tipo van. Me trataron siempre con mucho respeto. Me sentí cómodo, bien entusiasmado, emocionado también sí, claro, y demás, porque me dijeron tema libre. Usted lo único que va a llevar es su bolígrafo y su libreta, nosotros ponemos el camarógrafo y demás. Todo, la entrevista duró como 3 horas, estuvimos conversando. Mucho tiempo. Luego almorzamos vianda con bacalao, brindamos con ron caña. Filiberto me regaló 2 libros, le pidió al equipo de trabajo si querían quitarse las máscaras, ellos rehusaron. Me abrazó y me dijo, usted no va a saber de nosotros, pero nosotros vamos a estar pendientes que no le pase nada a usted. Wow, eso es increíble. Y me devolvieron al lugar donde, como a las 4 de la tarde, al lugar donde me habían recogido con mi VHS. Y el lunes cuando llegó a la oficina, lo entrego al que era jefe de nosotros para aquel tiempo, el compañero Héctor Peña. Y pareció que le habían puesto un petardo. Brincó de la silla cuando yo le dije, tengo esto ahí. Me dice, ¿cómo? Y no tuvo el problema que tuvo Daisy Sánchez, ¿verdad? En ese momento, que la pobre... No, porque aparentemente yo considero que el FBI aprendió la lección. A Daisy se mantuvo firme, lo cual habla muy bien de ella. Y de la ética del periodista, claro. Claro, chicos, sí, no, tu fuente se protege, seguro, claro. Y es inviolable el que tú la reveles. En mi caso, pues, hicieron el acercamiento, pidieron con el tradicional supina, pues, lo que fue al aire. Claro. Pero mi libreta original, con todas las notas originales, yo la tengo guardada. Wow, es un documento histórico. Ahí tiene la tesis de doctorado completa en historia. Tiene la tesis, sí. Pues, oye, pues ya me diste el pie forzado. Definitivamente. Oye, después de tantos tiros, accidentes, escenas de peligro, ¿hubo alguna cobertura que usted pensó, dijo seriamente, hasta aquí llegué, de aquí no paso? Bueno, la vez que sobrevolamos el Yunque, en un helicóptero, había caído un objeto la noche antes que había estado cubierto y caímos en un campo magnético, se le fueron los instrumentos. Yo dije, espérate, sí, y ahí el piloto dijo, tenemos que salirnos. Y otra vez, despegando en Lemona, en un avión Beaver, que tenía recursos naturales de doble ala, un solo motor. Aquel avión aterrizaba y despegaba en una pista de 100 metros. Y despegando allí viene un viento cruzado y por poco nos estrellamos sobre el lateral de Isla de Mona. Eso está brutal. Así lo demás, fíjate, no, porque en Haití, en República Dominicana, cubriendo revoluciones, revueltas, elecciones y medio mundo, no. Ni aquí mismo en balaceras, metido uno. Yo siempre digo que cuando yo salía a la calle era a buscar información y hacer mi trabajo, no a buscarme problemas. Seguro. ¿Y esa experiencia en el Yunque fue un ovni que cayó? ¿Cómo fue eso? Claro, la noche antes llegamos a la escena y el policía que llegó estaba todavía temblando porque la patrulla se quedó sin energía. Y entonces decían que había caído algo, un avión, pero no, fue un objeto no identificado. Jorge Martín, que es estudioso del fenómeno OVNI, creo que el otro día me enviaron un clip de una entrevista que le hicieron porque él
aquí hubo mucha actividad Sí. en los 90. Sí. Claro. Y hay mucha evidencia sobre eso, mucha literatura. Qué interesante eso. Y el libro no solamente muestra al periodista, Jorge, también aparece el hijo, el padre, el compañero, el amigo, hasta el empresario culinario, ¿verdad? ¿Quién no fue a ese restaurante rico? ¿Qué parte de tu vida sorprenderá más a quienes creen conocerte solo por la pantalla? Válgame, fíjate, es que yo empecé a trabajar desde muchacho y como dije ahorita, el trabajo no mata y no le tengo miedo al trabajo. Sí, no, eso fueron 10 años que me disfruté allí, 10 años. Qué bien, Yo de muchacho quería, porque me gusta cocinar, aparte de la lectura, la música, el baile, la bohemia, pues me gusta cocinar también. Y se notó, tuve una experiencia bonita, enriquecedora allá en Calle, el mesón de Jorge. El mesón de Jorge, sí, qué rico. Tuvo muchos años el mesón de Jorge. 10 años estuvimos. 10 años. Fui con el viejo mío, sí, qué rico se comía ahí. Y la atención de los meseros y tú cuando estabas era espectacular. Sí. Claro, teníamos un trito allí siempre, los fines de semana. Qué bien. Oye, en cuanto al periodismo de hoy, con redes sociales, con streaming, con transmisiones inmediatas, opiniones que circulan, desde su experiencia, ¿qué no debe perderse nunca un periodista? De un periodista, ¿verdad? Con esa ética que tiene usted y Daisy Sánchez y todos estos muchachos. ¿Qué se debe conservar de ese periodismo? Hay una máxima que se llama corroboración, es un principio inviolable. Y entonces con la inmediatez disparamos de la baqueta lo primero que surge. Sí. Y no es así. Claro. Entonces también yo creo que estamos saturados. El campo de la psicología ha acuñado una frase nueva, un concepto que le llaman obesidad mental, producto de la cantidad de información, el bombardeo de información continua a que estamos expuestos. Claro. Sí. ¿Me entiendes? Pero la corroboración es fundamental. Corroboración. Claro, eso es bien. Y en ese tiempo que no había redes, ¿cómo uno sabía que esa información era creíble? Difícil eso. Pues mira, esa pregunta me parece, no me la había planteado, pero yo menciono en el libro que el periodista debe saber identificar a tiempo, identificar, reclutar y cultivar y proteger fuentes. Pues entonces era tal vez una herramienta que te ayudaba a la corroboración, sí, porque en efecto no es como ahora hay decenas de plataformas. Exacto. Donde tú puedes más o menos, pero ir a la fuente primaria. Claro. Y sobre todo hace 20, 30 años. La intuición es fundamental en esto. Si tú no tienes esa intuición, tampoco vas a tener problemas también serios. Sí. Bueno, sí, tú lo has mencionado, la intuición es importante y a través de los años de experiencia en el oficio, uno distingue a larga distancia quién te miente y quién no. Claro. Sí, es olfato. Es olfato. Ese es el caso del libro de Luis López Nieves, de Seba, la verdadera historia de la invasión norteamericana a Puerto Rico. Este hombre publica un cuento, no dice que es un cuento, lo publica en Claridad, y él habla de que los americanos entraron en mayo, no en julio, y que borraron un pueblo que se llamaba Seba, y la gente se lo creyó, al punto de que Carlos Romero Barceló pidió una investigación al Pentágono de Estados Unidos por ese asesinato, mataron 600 personas, y era un embuste, era un cuento. De ahí López Nieves se convirtió en lo que es hoy, ¿verdad? Ese gran escritor. Sí, un saludo si nos está escuchando. Yo me lo disfruté, me estremecí, yo, pero ¿qué es esto? Lo que pasa es que era cercano a Cerro Maravilla, la gente se lo creyó. Bueno, pero una de las cosas también que nos sorprendió muchísimo fue cuando dijiste que le sorprendió al mundo, porque sé que hasta J Balvin te llamó para que le abrieras el concierto, ¿verdad? Cuando dijiste, oye, hasta J Balvin, un reggaetonero colombiano, ¿verdad? Llamó a Rivera Nieves cuando vino a Puerto Rico para que dijera su frase más importante, ¿verdad? Abrimos el concierto, Soy histórico, ¿viste? Hoy es lunes, creo que el jueves nos invitaron de orador a una graduación y allí los estudiantes eran 400 y pico estudiantes.
estaban pendientes, entonces pues modifiqué y aquello se quería caer. Sí, me Yo le dije, bueno, la celebración intensa acaba de comenzar. Así es. Eso está brutal. ¿Eso te salió del alma del cuerpo o fue la creatividad que ya vive en ti? No, caramba, no. Ese día habían confirmado a la fuente que el gobernador habría de hacer público su renuncia. A las 4 de la tarde. Wow. Dieron las 5, dieron las 6, dieron las 7, no se producía la renuncia. Estábamos en el estudio, yo me acuerdo que estaba Jay Fonseca, Carlos Díaz Olivo y Luis Pavón Roca, y para aquel tiempo los grupos que se habían organizado de la llamada sociedad civil publicaban en las redes un calendario de actividades. Exacto. Y en uno de los recesos entre 7:40, 7:50, nos fuimos a una pausa y al regreso Jay me dice, Jorge, déjame hacer una aclaración. Y adelante. Le estaban escribiendo a Jay, a las redes, de que Jorge había dicho una frase, eso es. El micrófono se había quedado abierto antes de ir a la pausa y el metal de voz de Pavón Roca se parece al mío. Y Luis aparentemente dijo, ese tipo está loco para el carajo. Y se lo atribuyeron a Jorge. Jay hizo la aclaración que no fue Jorge, que fue Luis. Exacto. Seguimos estirando, análisis aquí, estirando y demás. Volvemos a una pausa. Al regreso de esa segunda pausa, la productora, Yadira Delgado, me dice, Jorge, el perreo combativo, el perreo intenso va a comenzar o está a comenzar. Y yo es a diablo, el país atravesando por su mayor crisis política contemporánea y pensando en perreo. O sea, yo no me ubicaba. Exacto. No tengo tiempo para argumentarle. En la estructura de mando, el talento tiene que seguir las instrucciones del productor. Pues me vi atrapado y no me quedó más remedio que pronunciar la frase. Pues mira, lapidaria, una frase lapidaria, porque ahora donde quiera que voy, grandes, chiquitos, jóvenes, adultos, de todos lados, pues el perreo y el perreo y el perreo, y pues ahora es Jorge Perreo, no es Riverania, Jorge Perreo. No, y eso se convirtió en viral, no solamente en Puerto Rico, en el mundo completo. O sea, eso ocurrió, bueno, hasta René, residente de Calle 13, se reunió con él también. Ese episodio lo cuenta el libro de manera detallada, así que no voy a entrar en eso para que lo compren y lo lean. Sí. Mira, los amigos pueden adquirir el libro aquí en Ponce, en la librería El Candil, ¿verdad? También está en Norberto, allá en Plaza de las Américas. Plaza Norberto. En Plaza Norberto, en Mayagüez, la librería de Mayagüez, en todos lados está, ¿verdad? Sí. Sí, y está en, ¿cómo se llama? En Amazon. 787, que es una iniciativa de unos jóvenes. Libro 787. Amazon. Sí, eso es excelente. Sí, libro 787, ahí lo tienen también. Qué bueno. No sé si viste la foto que te envié ahorita. Sí, lo vi con Andy Montañez. Sí, ya me la enseñaron brutal. Eso es histórica, de verdad. Así es. Gracias yo creo que sí, nos encantaría seguir hablando contigo, pero tenemos que hacer otro programa porque en verdad que es interesante y divertido conocerte y hablar contigo. ¿Okay? No, hombre, sí, abusamos de su confianza. 1,000,000 de gracias, de verdad que sí, a la orden siempre. 2 millones de nada, mira, y el productor me está llamando, Héctor Cabrera. Bueno, que suba. Pues un abrazo. Un abrazo. Seguro que sí. Bien. Pasen buenas tardes. Vamos a una pausa y gracias a nuestro nuevo auspiciador, el gastroenterólogo, el doctor Henry Pagán Torres, joven, está en la suite 719 de San Lucas y nos puedes llamar al 787-651-0111. Él es hepatólogo de trasplante y gastroenterólogo. Estamos aquí, ¿en dónde estamos? En la hora de la historia viva. Adelante. Clínica Veterinaria de Aybonito, el doctor Peter Matina y todo su personal se une a la hora de la historia viva, fomentando la historia de nuestro país. Contamos con atención veterinaria profesional, responsable y con amor. Clínica Veterinaria de Aybonito del doctor Peter Matina está en la calle Julio Cintrón, 109 Aybonito. Para citas, 787-735-5730. 787-735-5730. Clínica Veterinaria de Aybonito. Alarmas de Ponce, fundada en 1974, brindando el servicio más completo de seguridad en todo Puerto Rico. Instalamos y damos mantenimiento a sistemas de alarmas, juegos, circuito cerrado de televisión,
intercom, controles de acceso y emergencias médicas. Pregunte sobre nuestro sistema inteligente para su hogar o negocio. Llámenos al 843-2225. 843-2225. Alarmas de Ponce, dando servicio en todo Puerto Rico. Atención residentes de la playa de Ponce. Un nuevo amanecer y el proyecto Raíces Costeras les recuerdan que las emergencias pueden ocurrir en cualquier momento. No espere al último minuto. Revise su plan familiar y asegúrese de contar con agua potable, alimentos no perecederos y medicamentos. Mantenga lista una mochila de emergencia con documentos importantes y artículos esenciales. Identifique un lugar seguro. Conozca las rutas de desalojo y manténgase informado a través de los medios oficiales de comunicación. Huracanes, terremotos, tsunamis e inundaciones requieren preparación. La preparación salva vidas. Regresamos junto al doctor Carlos Hernández, historiador oficial de Puerto Rico, en La Hora de la Historia Viva. Y ahora abrimos la línea de nuestro radio escucha. Nos pueden llamar al 840-5500, 840-5190 y comentarnos. Nos queda bien poquito tiempo, ¿verdad? Pero queremos oír a a los que nos escuchan, ¿verdad? Sabemos de que mucha gente nos están felicitando y están felicitando al doctor Carlos Hernández, historiador oficial de Puerto Rico, que está aquí todos los lunes de 3 a 4. Carlos. Bien importante, la recomendación de hoy de la lectura, pues obviamente va a ser el texto de Jorge Rivera Nieves, que se titula Anecdotario de un periodista silvestre y algunas lecciones aprendidas. Aquí está el texto para los compañeros que nos siguen en las líneas, ¿verdad?, en las redes sociales, así que lo pueden adquirir, un texto hermoso porque no solamente es la experiencia, ¿verdad?, de una persona que cuenta su vida, es la dimensión humana del proceso histórico completo, como él a través de su memoria rescatan momentos que son cruciales en la historia nuestra y que muchas veces pasan inadvertidos. Entonces, todo ese acontecimiento que él narra del Cerro Maravilla, de cómo unos días antes se reunió con los muchachos, estos eran muchachos jóvenes, idealistas, ¿verdad?, con cerca de 20, 21 años, estos no eran ancianos, y cómo él conversa con ellos, ¿verdad? Anterior al Cerro Maravilla, es una cosa extraordinaria. Él se convierte en testigo de la historia, no solamente en el periodista que vemos todas las tardes, ¿verdad?, en televisión. El encuentro con Filiberto Ojeda es extraordinario, porque de esa manera también, no solamente la entrevista como tal, que como él dice dura 3 horas, es todo lo que está alrededor de eso, toda la planificación. La gente piensa que una entrevista de esta se toma en 5 o 6 minutos. No, señor. Ahí hubo una planificación de 6 meses porque si los advertían, no solamente iba a ir presa, ¿verdad?, las personas que estaban tratando de hacer esta conexión, sino él también. Así que una cosa muy, ¿verdad?, muy, muy cuidadosa. No sé si quiere añadir algo más. Es interesante conocer este periodista y claro, cómo me gustó mucho la manera de que era un estudiante de 1.98 y mira cómo ha llegado, ¿verdad?, seguro, a ser una de las personas más queridas en nuestro país. Así claro, que the sky's the limit. Nadie se puede intimidar por lo que diga la gente y por lo que diga nadie, sino por uno mismo, y si uno echa para adelante, uno no puede hacerlo, ¿verdad? Eso es así. Y los jóvenes que nos escuchan, ¿verdad?, además del vacilón del perreo combativo. Eso que dice Alexander es fundamental porque a veces pensamos que por mal promedio, etcétera, mire, uno, ¿verdad?, de las grandes historias de éxito se dan de esa forma porque la gente se ve en la necesidad de disciplinarse, ¿verdad? El que les habla, y lo voy a decir con mucha humildad, tiene 2 doctorados y yo me gradué con 1.95. Bueno, nunca me gradué, dicho sea de paso, nunca me gradué de escuela superior, nunca me gradué. Entonces, eso no son impedimentos para nada, en lo más mínimo. Son al contrario, un estímulo, ¿verdad?, para tú seguir adelante. Así es. Gracias por estar con nosotros. Gracias al gran periodista, queridísimo Jorge Rivera Nieves, ¿verdad? Claro. Gracias también a los que han intentado llamarnos, ¿verdad? Y los que están por las redes y a los amigos de la Madre Patria de España, ¿verdad? Que son muchos, más de 80 a 100 oyentes nos están escuchando a través de las redes. Muy bien. Así que todo el mundo le está gustando y le está interesando la historia de nuestro país. Gracias a Alexia Reina por estar con nosotros. Eso es todo por hoy. Gracias, don Carlos. Muchísimas gracias, Alexander. Que pase buenas tardes. Buenas tardes. Nos vemos la semana que viene en la misma hora, en el mismo canal.
Aquí, WPAB 5